Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Álvaro Sánchez. Quizá este nombre no suene, pero seguramente os suene esto. Palabras, la literatura se enseña mal. Punto. Bueno, la verdad es que fue un buen vídeo, siendo sincero. Y por eso estoy aquí otra vez, pero esta vez para enseñaros, junto con nuevo personal, cómo fue el teatro en España a partir del año 1936. Haciendo un resumen muy generalizado, se podría decir que a partir de este año el teatro dio un golpe sobre la mesa sobre la literatura y la poesía y tomó mayor importancia. Aquí tenemos una representación gráfica. Siempre que es muy deportivo Ibai, pues cuando tienen esas acciones que parecen, pues que está muy bien, con golpes muy potentes, muy bien, A punto de tocarlo. Y ahora, junto con mis compañeros Mario, Marcos y Pablo, os vamos a explicar un poco más sobre los autores procedentes de este periodo. La década de los 40. El teatro de los 40 está condicionado por la sociedad burguesa y dirigido a su ideología. Se distinguen dos líneas. Por un lado, el drama burgués, continuación de la comedia benaventina, con autores como Joaquín Calvo Sotelo, Edgar Neville y el propio Benavente. Ya sean comedias de evasión o dramas ideológicos, defienden valores conservadores, encuadrados en obras de correcta construcción y elegantes diálogos. Por otro lado, el teatro de humor. Es lo más interesante del periodo. Enrique Jardiel Poncela tratará de crear una comicidad de lo inverosímil, caracterizada por la ruptura con las formas tradicionales del humor, por su deseo de romper con la lógica, por su huida del tópico, y por su libre concepción de una crítica y un público cerrado a la comprensión de su originalidad y de su inventiva. En esta época se distinguen autores como José María Pemán, José Calvo, Luca de Tena, José López, Jardiel Poncela, Miguel Miura, Alfonso Paso y Álvarez Quintero. Empecemos por José María Pemán. Fue un escritor español que cultivó todos los géneros literarios, destacando como periodista, dramaturgo y poeta, además de notable orador. Adscrito ideológicamente al monarquismo tradicional, entre dos reconocimientos recibió el de caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro. Joaquín Calvo Sotelo fue un escritor muy popular, y en una encuesta del Instituto de la Opinión Pública sobre popularidad de escritores en los años 40, señaló su nombre como uno de los más conocidos. Fue miembro numerario de la Real Academia Española, donde ingresó en 1955. Con un discurso sobre el tiempo y su mudanza en el Teatro de Benavente, y presidió la Sociedad General de Autores de España entre 1963 y 1969. Sabe cómo hacer brotar en su teatro la hipocresía moral, el materialismo y la miseria del mediocre sociedad burguesa, surgida tras el franquismo, porque es esencialmente un moralista. Su ideología conservadora y profundamente cristiana le sirve a veces para resolver sus obras, como en el caso de La Muralla. Miguel Miura. Aunque empezó a escribir antes de la guerra, su reconocimiento fue tardío, pues solo estrenó con regularidad a partir de la década de los 50. En 1932 escribió Tres sombreros de copa, que no se publicó hasta 1947 y no fue representada hasta 1952. Miguel Miura renovó el teatro cómico español, con su facilidad para los juegos semánticos y el enredo con algo de absurdo. En sus obras se refleja el intento de ocultar el pesimismo y desencanto con la sociedad. Anticipa el teatro del absurdo por las situaciones ilógicas y la falta de coherencia en el discurso. Miura también trabajó junto a su hermano para el cine. Su obra comediográfica se clasifica en dos épocas. El periodo, entre 1932 y 1946. Predomina el enfrentamiento entre los protagonistas y su entorno social. Tres sombreros de copa y otras obras compuestas en colaboración con otros autores como Viva lo imposible o El contable de estrellas. Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario. El caso de la mujer asesinadita. Segundo periodo, compuesto por obras cómico-costumbristas de corte policíaco y de enredo,
con títulos como Maribel y la extraña familia, o Ninette y un señor de Murcia. Carlos Muñiz nació en Madrid el 2 de diciembre de 1927. Fue uno de los hombres más destacados de la llamada generación realista, siguiendo las huellas de Alfonso Sastre y Antonio Buero Vallejo, con quienes mantuvo siempre buena amistad y siendo este último el autor que más lo animó a continuar escribiendo. Sus comienzos más realistas dentro del contexto dramatúrgico contrastan con una etapa posterior más expresionista y marcadamente crítica. Tras cursar estudios de Derecho e ingresar por oposición en el Ministerio de Hacienda, decidió dedicarse al mundo de la literatura, estrenando su primera obra, Telarañas, en 1955. Con posterioridad puso en cartel El Grillo, por la que se hizo merecedor del Premio Nacional de Cámara y Ensayo. Las viejas difíciles, de 1966, El precio de los sueños, obra tremendamente reconocida. En 1958, Ruinas, de años posteriores, entre otras muchas obras que le han llevado a adquirir una cierta fama nacional e internacional. Su última obra teatral, quizá la más ambiciosa y distinta, tragicomedia del serenismo, Príncipe Don Carlos, se estrenó en Madrid en 1978. Es fruto de muchos años de estudios sobre la figura de Felipe II y recrea imaginativamente la relación personal y familiar del monarca con su hijo Carlos. Igualmente colaboró en Televisión Española en tareas de guionista en numerosas novelas históricas y biográficas, retratando personajes de la historia de España, biografías de Ramón y Cajal, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Cervantes, entre otras, así como en las series Visto para Sentencia, Stop y Los Maniáticos, y realizador de decenas de espacios dramáticos como Estudio 1. Sin duda fue uno de los autores más reconocidos del siglo XX, polivalente y entusiasta de la literatura, el novelismo y la creación artística. Antonio Gala Velasco nació en Brazatortas, en Ciudad Real, el 2 de octubre de 1930. Fue un dramaturgo, novelista, guionista y articulista español. Vivió sus primeros 9 años en Brazatortas y después se trasladó a Córdoba, donde comenzó a escribir sus primeras obras y a leer a Garcilaso, San Juan de la Cruz y otros autores. Estudió en la universidad desde los 15 años, Derecho, Filosofía, Ciencias Políticas y Económicas, obteniendo el título en todas. Al acabar sus estudios universitarios, inició la preparación de oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado, abandonándolo en un gesto que él recuerda como de rebeldía ante las presiones de su padre, para ingresar después en los Cartujos. A mediados de 1962 se marchó a Italia, instalándose en Florencia, donde permaneció casi un año. En este tiempo publicó en la revista mensual Cuadernos Hispanoamericanos, poemas de su libro, La deshonra. En 1973 sufrió en Madrid una perforación del duodeno que lo llevó al borde de la muerte, y durante la convalecencia empezó a utilizar bastón, objeto del que ha reunido ya una gran colección, unos 3.000 ejemplares, regalos de amigos y admiradores. Comenzó a escribir novelas en los años 90, iniciándose con El manuscrito carmesí, que ganó el Premio Planeta en 1990. También ha colaborado en el diario El Mundo, entre 1992 y 2015, en este último con artículos de opinión breves publicados con el nombre de Troneras. El ritmo de creación y publicación de otras obras suyas ha descendido recientemente y en varias ocasiones ha dado a entender que El pedestal de las estatuas puede ser su última novela. Anillos para una dama es una obra de teatro del escritor español Antonio Gala, estrenada en 1973, por la que obtuvo el Premio del Espectador y la Crítica, entre otros muchos. Es una de sus obras más famosas y reconocidas a nivel nacional e internacional. La obra presenta a Jimena Díaz, 2 años después de la muerte del Cid, su esposo. La acción se sitúa en Valencia, ciudad que Rodrigo Díaz de Vivar había conquistado y de la que ella es señora. En estas circunstancias van a desarrollarse 2 tramas paralelas. La trama histórica, el sitio de Valencia por parte de las tropas musulmanas, las cuales reconquistan la ciudad a pesar de la ayuda del rey Alfonso V de Castilla, y la historia de amor. Jimena, enamorada de Minaya Álvar Fáñez, quiere casarse con él, pero debe renunciar a sus esperanzas porque se interpone la figura del Cid. El deseo de libertad presente en la obra cobra un doble sentido en la España de 1973, donde el dictador Francisco Franco camina hacia la muerte. Jimena simboliza el futuro deseo de España de caminar sola y apartarse del generalismo, el Cid campeador.
Antonio Buero Vallejo nació en Guadalajara el 29 de septiembre de 1916. Su padre, Francisco, era un militar gaditano que enseñaba cálculo en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Toda su infancia la pasó en la Alcarria, salvo 2 años que vivió en Larache, Marruecos, donde había sido destinado su padre. Se aficionó a la lectura en la gran biblioteca paterna y también a la música y a la pintura. Al comenzar la guerra civil quiso alistarse como voluntario, pero su padre se lo impidió. En 1937 fue llamado a filas y se incorporó a un batallón de infantería, colaborando con dibujos y escritos en La Voz de la Sanidad y en otras actividades culturales. Al finalizar la guerra, Buero se encontraba en la Jefatura de Sanidad de Valencia, donde se le recluyó unos días en la Plaza de Toros. Después pasó un mes en el campo de concentración de Soneja, en la provincia de Castellón, y finalmente le dejaron volver a su lugar de residencia, con orden de presentarse a las autoridades, orden que no cumplió. Comenzó a trabajar en la reorganización del Partido Comunista, al cual se había afiliado durante la contienda, y de cuya militancia se fue alejando años después. Fue detenido en mayo de 1939 y condenado a muerte con otros compañeros por adhesión a la rebelión. Tras 8 meses se le conmutó la pena por otra de 30 años. Salió del penal de Ocañas desterrado de Madrid. Su primer drama lo escribió sobre la ceguera, en la ardiente oscuridad. Tras este, escribe grandes éxitos y versiones de otros autores. Una de sus obras más conocidas es El concierto de San Ovidio. Es una obra en 3 actos de teatro, estrenada el 16 de noviembre de 1962 en el Teatro Goya de Madrid. En ella se escenifica una serie de actos en los que Balandín consigue que 6 ciegos toquen sus instrumentos aparentemente con buenas intenciones, pero a lo largo de la obra se descubre que no todos son lo que aparentan. Antonio Buero Vallejo falleció en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid a causa de una parada cardiorrespiratoria el 29 de abril del año 2000, a los 83 años de edad. Fue sin duda uno de los escritores y novelistas más influyentes de este siglo. Y llegamos a los años 70. Los años 70 estuvieron caracterizados porque hubo una gran variedad de autores que hoy en día se conocen. Por ejemplo, encontramos a Fernando Arrabal. Su nombre completo es Fernando Arrabal Terrán. Nació el 11 de agosto de 1932 en Melilla, España. Tuvo varias ocupaciones, como fue escritor y cineasta. También practicó diferentes géneros como fue el ensayo, la poesía y el teatro. Fue miembro del Colegio de la Patafísica. En sus distinciones encontramos que fue caballero de la Legión de Honor, Premio Marano de la Cavia, Premio Nadal, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y Premio Espasa de Ensayo, entre muchas otras. Su obra más famosa y la más conocida por todo el mundo es El cementerio de automóviles. Esta obra está ambientada en un cementerio de coches y nos presenta la vida de unos seres condenados a una difícil convivencia, puesto que únicamente se preocupan por sus funciones vitales más primarias, mientras intentan sobrevivir a la represión a la que se ven sometidos por la policía. Analizando ya más en fondo la obra, está plagada de crudeza y violencia. Algunos de los temas que trata son la carencia de valores, el miedo o la complejidad a las relaciones humanas. La obra tuvo una adaptación dramática realizada por Víctor García, representada por primera vez en 1978 en el Centro Dramático Nacional. Ahora ya por último mi compañero Mario os va a contar lo que pasa de aquí en adelante. Pero antes, tomad una pausa, tenéis el nivel de teatro en sangre muy alto, tomar un café o lo que sea y nada, que disfrutéis de la última parte. José Sanchís Sinisterra. Desde los 3 a los 17 años estudió en el Liceo Francés de Valencia, donde tuvo contacto con el teatro y dirige en sus últimos años sus primeras obras. En 1957 comienza a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia y ese mismo año es nombrado director de la sección del Teatro Español Universitario en su facultad. Al año siguiente ya es director del TEU en el Distrito Universitario de Valencia y en el 59 comienza a colaborar en la revista Claustro y tras romper con el TEU crea el grupo de estudios dramáticos. Las obras de Sanchís Sinisterra siempre presentan una dinámica entre la tradición y las líneas dramáticas contemporáneas. La experimentación y la investigación son constantes. Esta investigación comprende, entre otros aspectos, las fronteras de la teatralidad, lo intertextual, la implicación del espectador en la ficcionalidad, la metateatralidad, el cuestionamiento de la fábula y del personaje,
tradicional, lo no dicho, el despojamiento de los elementos constitutivos de la teatralidad tradicional, la modificación de los mecanismos perceptivos del espectador. Algunas de las obras más importantes de Sanchís Sinisterra son Ay Carmela, Iñaque o De piojos y actores. Francisco Nieva. El propio Francisco Nieva escribió un volumen de memorias titulado Las cosas como fueron. El padre, el oficial del Ayuntamiento de Valdepeñas, Francisco Morales, fue gobernador civil de Toledo con la República en 1931, y allí se trasladaron a vivir hasta que estalló la Guerra Civil. Un tío suyo, Cirilo del Río, fue ministro también durante los años de la República, y el abuelo paterno fue durante muchos años presidente de la Diputación Provincial. Sus padres amaban la cultura y el arte, llevaban a sus hijos al teatro, al cine y a la zarzuela. El abuelo materno era aficionado a la ópera y a la lectura, y la abuela tocaba con gran destreza el piano. El hermano de Francisco, Ignacio, llegó a ser un notable compositor. En cuanto a él, se vio atraído por el arte muy tempranamente, en especial por el teatro, y se entretenía con escenografía, títeres y muñecos de cartón. Tras residir un año en Venecia, regresó a Madrid en 64 y salvo largas estancias en Berlín y Roma, permaneció afincado en esta ciudad, entregado a su trabajo como escenógrafo, autor dramático y colaborador de diversas publicaciones periódicas. La obra dramática de Francisco Nieva puede dividirse en dos grandes grupos, llamados por el autor Teatro Furioso y Teatro de farsa y calamidad. Son unos modelos más imaginativos y vitalistas que el teatro popular desarrollado de la posguerra española. Y hasta aquí el vídeo, chicos, esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado podéis dar un like, suscribiros, todo lo que queráis. Y nos vemos con más en la próxima. Adiós.